Hola a todos. Vamos a continuar con los ejercicios de campo eléctrico correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Física de la Informática y grado de Ingeniería. Como lo repito, muchos de ellos son comunes a cualquiera de los primeros años de Ingeniería, ¿de acuerdo? De grado de Química, etcétera, etcétera. Alguna de las partes. Bueno, ya hemos hecho un par de ellos. Vamos a ver uno en el que, en este ejercicio, tenemos simplemente los conceptos de campo eléctrico, fuerza eléctrica y vamos a ver que es muy facilito. Bueno, os lo describo, ¿de acuerdo? Nos habla de que una carga, un electrón en este caso, penetra en una zona donde hay un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Digamos que es posible que hay una barrera y en esta zona de la derecha nos encontramos con un campo eléctrico que es tiene la dirección menos 2000 J, ¿de acuerdo? He puesto unos ejes de X y Y para poder expresar esos vectores, que sería hacia abajo. El campo del electrón penetra con una velocidad de 10 elevado a 6 metros por segundo, la dirección Y perpendicular al campo, por tanto, y nos dan como datos la carga del electrón y la masa del electrón. Recordad, aunque me digan que la carga es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, al tratarse de un electrón tiene carga negativa. Se llama el 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y el otro dato es que la masa del electrón es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Con esos datos me dicen que calcule la desviación que presenta el movimiento del eje Y cuando el electrón ha penetrado en esa zona del espacio donde se encuentra el campo eléctrico 1 centímetro. Vale. Entonces, bueno, 1 centímetro que ya sabéis que sería 10 elevado a menos 2 metros. Bueno, aquí lo único que tenemos que ver es qué fuerza actúa sobre el electrón. Entonces, el electrón al entrar en un campo, en una zona del espacio donde hay un campo eléctrico, se ve sometido a una fuerza eléctrica, que la conocéis, muy sencillita, que es la carga por el campo eléctrico que hay en esa región. Entonces, en nuestro caso, esa fuerza eléctrica a la que se ve sometido el electrón sería la carga del electrón por el campo eléctrico que hay en su interior. Fijaros que al ser la carga negativa, el campo va hacia abajo también negativo, la fuerza eléctrica realmente va a salir hacia arriba. Hacia aquí vamos a tener una fuerza eléctrica que va a hacer que se desvíe el electrón, evidentemente. Fijaros que es muy parecido a los tiros parabólicos que hacíamos en mecánica, en segundo de bachillerato. Solo que, bueno, en este caso, como he puesto la fuerza hacia arriba, pues la parábola que va a describir, ya lo veremos, pues irá hacia arriba. Entonces, me están preguntando, esto es lo que me están preguntando, imaginaros que esto es 1 centímetro, y me están preguntando que cuánto se ha desviado en el eje de las Y. Bueno, pues lo único que tenemos que aplicar es la segunda ley de Newton. Recordad que la segunda ley de Newton nos dice que las fuerzas, que la suma de las fuerzas aplicadas es igual a la masa por la aceleración que va a adquirir. Solamente tenemos una fuerza, no vamos a considerar la fuerza gravitatoria, sabemos si se mueve en un plano horizontal, vertical, no la vamos a considerar, ¿de acuerdo? Entonces, la única fuerza que tenemos es la fuerza eléctrica, va a ser igual a la masa del electrón por la aceleración que adquiere. De aquí vamos a calcular esa aceleración. Esa aceleración va a ser igual a la fuerza eléctrica partido la masa del electrón. Si sustituimos los datos que tenemos, la fuerza eléctrica hemos dicho que es la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, por el campo eléctrico, que sería menos 2000 newton partido coulombios. Todo, fijaros que la dirección J. Y todo partido por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Bueno, pues si utilizamos la calculadora, espera un momento, que coja la calculadora y veamos lo que nos sale esto. Aquí tendría 1,6 exponente menos 19 por 2000 y todo entre 9,1
eso nos sale una aceleración, si no estoy equivocado, de 3,52 aproximadamente por 10 elevado a 14 metros partido segundo al cuadrado en la dirección J positivo. Esa es nuestra aceleración. Bueno, pues ya para calcular la desviación solamente hemos transformado un problema eléctrico en un problema mecánico. Ahora ya vemos que en el eje X, el eje OX, se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, cuyas ecuaciones serían Vx igual a V0x, sería la velocidad del electrón, la única módulo, la única velocidad inicial que tiene, y la X, la posición, sería X sub 0 menos, esa velocidad del electrón por el tiempo. Oye, que si queremos poner X menos X sub 0, pues tendríamos que el incremento de X, el desplazamiento, es igual a V sub E por T. Bueno, vamos a quedar con esto, sabemos lo que se va a desplazar y sabemos la velocidad del electrón. Con esto vamos a tener el tiempo, ¿de acuerdo? Que va a ser incremento de X partido V sub E. Recordad, el incremento de X es 10 elevado a menos 2 metros. Y la velocidad del electrón era 10 elevado a 6 metros partido segundo. Es decir, que nos sale un tiempo de 10 elevado a menos 8 segundos. Bueno, pues en ese tiempo nos vamos al eje OI, donde el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Veis que cuento con una aceleración que va a ir en sentido positivo del eje Y, que la hemos calculado anteriormente. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos por una parte que la velocidad en el eje Y va a ser igual a V0I, que es 0, no hay velocidad en el eje inicial, más la aceleración por el tiempo. Y luego I igual a I sub 0 o incremento de I, el desplazamiento sería V0I por T, pero como esto es 0, el factor se nos va, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si os dais cuenta, si nos vemos esta ecuación, ¿qué obtenemos? Que el desplazamiento en el eje Y, cuando se ha desplazado en el eje Y 1 centímetro, es un medio de la aceleración, el módulo de la aceleración, que sería 3,52 por 10 elevado a 14 metros partido segundo al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado, que sería 10 elevado a menos 8 segundos al cuadrado. Y eso nos va a dar, cogemos de nuevo la calculadora, tenemos que es 3,52 exponente 4, no, 4 no, perdón, 14, me cogieron uno aquí, lo mismo, es 14. Entonces tendríamos 3,52 exponente 14 entre 2 por, abro paréntesis, 1 exponente menos 8 al cuadrado, cierro paréntesis, igual, y esto me sale un desplazamiento de 0,0176 metros. Si lo pasamos, si lo pasamos a centímetros, para que tenga un poco más ese incremento de I, pues simplemente multiplicamos por 100, tendríamos de 1,76 centímetros. Eso es lo que se desplaza, ¿de acuerdo? Cuando penetra 1 centímetro, se desplaza hacia arriba 1,76 centímetros. Comprobar que la trayectoria es una parábola es muy sencillo, porque lo único que tenemos que sustituir, si la I es igual a un medio de A por T al cuadrado, y al sustituir la T era incremento de X partido por
X partido V sub L, o sea, medio de A por X partido V sub E al cuadrado, pues evidentemente esto nos queda un medio de A partido V sub E al cuadrado, que son constantes, por X al cuadrado. Es decir, nos queda que la función de la trayectoria es una parábola, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto tendríamos terminado el ejercicio, el ejercicio 3 de una relación, el ejercicio 4 de una relación, ¿de acuerdo? Campo eléctrico, fuerza eléctrica y las leyes de Newton para ver el desplazamiento que se produce de esa carga de ese electrón cuando penetra en una región del espacio donde tenemos un campo eléctrico. Bueno, pues a continuación vamos a ver otro ejercicio en el que vamos a repasar otra vez las cuestiones de las nociones de flujo de campo eléctrico y nada más, para calcular eso. Apago para borrar y vuelvo a conectar en el siguiente ejercicio.